Ahora estamos en estos días hablando acerca de todo lo que tiene que ver con autoridad y con legalidad, y estuvimos viendo el miércoles acerca de cuando Jesús mandó a desatar un pollino que dice que estaba atado, y dice la escritura que estaba una asna atada y ella tenía un pollino, pero la que estaba atada era la asna, no el pollino. Pero Jesús necesitaba el pollino para poder entrar a Jerusalén. Hablando en otras palabras, dirán: ¿y qué es el pollino? El pollino, en otras palabras latinas, un burrito, ¿ok? Estaba la mamá burrita atada y el burrito estaba al lado de la mamá burrita que estaba atada. Pero Jesús necesitaba el pollino, necesitaba el burrito para usarlo y poder entrar a Jerusalén. Pero dice la palabra que la que estaba atada era la burrita, y Jesús manda a sus discípulos y dicen: desátenla y tráiganla a mí, porque necesito el pollino. Estuvimos viendo acerca de lo que cómo Dios quiere usar a nuestros hijos, pero necesita primero que los padres estemos desatados. Amén. Amén. Es que mis hijos están batallando con esto, no hacen caso. Papá, mamá, Dios te necesita desatado, desatada a ti para usar a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan al Señor? Que vayan por todas partes predicando, que sean empresarios, que sean artistas. Artistas no como lo concibe la mente, porque cuando uno dice artista enseguida piensa los que salen en televisión. No, pero un pintor es un artista, amén. Alguien que hace artes, no sé, alguien que está en ministerio de danza, en todo eso son artes. Pero muchas veces pensamos nada más ahí. ¿Qué artista piensa usted? Aleluya, Brad Pitt, santo Dios, todos esos, Pero la palabra nos enseña que necesita a nuestros hijos desatados. Hablamos también lo que decía Proverbios y Jeremías, que hablan de que muchas veces nosotros llenamos nuestras casas con cosas que nuestros hijos muchas veces están batallando. Dijimos el miércoles que muchas veces decimos: es que mi hijo ahí se la pasa todo el tiempo con el Nintendo. Ajá, ¿quién le compró el Nintendo? Amén. Es que no sé, y nos quejamos de nuestros hijos, pero los padres somos los que proveemos para las cosas que tienen nuestros hijos. Y luego, porque pensamos: es que ahí anda como loco y tirando y pegando. ¿Qué videojuegos está jugando? Amén. Yo me acuerdo en mis tiempos, lo más que teníamos era el Street Fighter, ¿no? ¿Alguien de mi generación se acuerda de esos? De los que, nada más uno, santo Dios. Todos se acuerdan del Pac-Man, ¿no? Ese sí. El Tetris. Era lo que teníamos. Ahí andábamos con el Tetris. Pero hoy en día hay tantos videojuegos que hablan de matar, de hacer, de todo eso. Y eso afecta la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿De qué están llenas nuestras casas? Dijimos que cuando le pasa algo a un menor de edad, normalmente es alguien en autoridad que ha abierto una puerta espiritual para que el enemigo entre y afecte a nuestros hijos. Por eso hemos hablado de lo que se conoce como maldiciones generacionales, de lo que le damos legalidad al enemigo para entrar y poder afectar una vida. Dijimos que el enemigo no puede poseer la vida de un cristiano, pero sí puede oprimir la vida de un cristiano. Amén. Por eso muchas veces el enemigo anda queriendo destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Leímos Mateo capítulo 12, si me lo ponen por ahí por favor, Mateo capítulo 12 verso 43. Leímos que cuando un demonio es echado de una vida, mira cómo se expresa el demonio. Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mira cómo dice el 44. Entonces dice: ¿volveré qué? ¿Volveré a dónde? A mi casa. Entonces lo que hace el demonio dice: volveré a mi casa de donde salí. Por eso cuando oramos por liberación en una vida, decíamos que la persona tiene que aprender a mantenerse libre. Porque viene la persona, se ora por él, por ella, se libera, pero vuelve a casa y vuelve a practicar lo mismo.
Y después decimos, es que la liberación no funcionó. No, es que volvimos a lo mismo. Por eso el demonio dice, volveré a mi casa. Él dice, es mi casa. Asume el cuerpo de una persona como su casa. Y dice, y cuando llega la haya como desocupada. Por eso cuando alguien se ora por liberación, tiene que llenarse de la palabra de Dios. Tiene que buscar la presencia de Dios. Por eso es importante, iglesia, que aprendamos esto. Dijimos también que muchas veces le damos legalidad al enemigo con lo que hacemos, con nuestras conductas, las actitudes, las cosas que practicamos. Le damos legalidad al enemigo para poder afectar nuestra vida o poder afectar la vida de nuestros hijos. Y decíamos esta frase también: saca al demonio de tu casa, pero quítale la llave. Hey, porque lo corres, pero al rato se va con la llave, al rato viene y abre otra vez. Entonces necesitamos nosotros, y voy a comenzar con esto. Terminamos con este versículo el miércoles, Efesios 4:18, fue donde nos quedamos. Y dijimos que Efesios 4:18 dice que muchas veces la persona tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, cuando hay dureza en el corazón. Y hoy quiero comenzar con el Salmo capítulo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3, que ahí fue donde nos quedamos, y estamos hablando acerca de autoridad y legalidad. El enemigo no tiene ni autoridad ni legalidad sobre tu vida a menos que nosotros se la demos. Amén. Mira lo que dice el Salmo 32, verso 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Siguiente, hasta el 6, hasta el 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mira cómo comienza aquí a decir el salmista. En el verso 3, 32 verso 3, si me lo repiten por favor. Dice aquí el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay cosas que nosotros tenemos que confesar delante del Señor en nuestro tiempo de oración, porque Él nos conoce. Y dice la palabra, el salmista dice: yo callaba mi pecado, pero cuando lo confesé delante de Él, dice, entonces volví a tener vida. Pero mientras callé, mis huesos se envejecieron. Una de las cosas que tenemos que entender de la legalidad y la autoridad es que nosotros somos los que le damos legalidad al enemigo o autoridad sobre nuestra vida con las decisiones que tomamos. Pero si usted ora, si usted clama, si usted está delante de la presencia del Señor, no le va a dar legalidad. Por eso hemos hablado de identificar maldiciones que vemos en nuestras generaciones pasadas. Quizás nuestros abuelos, quizás nuestros padres vivieron cosas que hoy nosotros estamos afrontando. Hemos dicho muchas veces que hay diferentes tipos de maldiciones. Quizás alguien tuvo el tipo de maldición de deudas, de vicios, de alcoholismo, drogadicción, muertes prematuras, y todo este tipo de cosas vienen a afectar nuestra vida o la vida de nuestras generaciones si no las identificamos y rompemos con ellas. Por eso vemos que quizás la abuela se divorció, o a la abuela la golpeaban, a la mamá la golpeaban, y a lo mejor hoy alguien fue golpeada. Digo, no hoy necesariamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de estos tiempos. Pero si alguien está aquí que la golpearon, díganos de una vez para arreglar asuntos, ¿verdad? Pero la palabra dice, también algún varón por si las dudas, ¿verdad? Porque suele pasar.
Suele pasar que a veces el golpeado es el marido. Pero hay cosas, iglesia, que nosotros identificamos en el pasado. Y tenemos que ver que Dios quiere romper con todo eso. Porque Dios quiere usar a nuestros hijos. Dios quiere usar a nuestras generaciones. Es por eso que cuando venimos a la casa de Dios, es importante saber estar bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de su palabra. Usted recordará aquellos dos discípulos que fueron a querer echar fuera un demonio. Y dice la palabra que el endemoniado prácticamente los desnudó. Y fueron con Jesús y le dijeron: es que no pudimos. Porque hay algo que Jesús les enseñó ahí. Y les dijo: este género demoníaco no sale sino con ayuno y oración. Amén. No sale con el que yo confieso y yo declaro. Porque hoy en día hay tanto confesionismo. Amén. Y yo confieso y yo declaro y yo arrebato. No, dice Jesús, hay cosas que no se van a quitar si no es con ayuno y con oración. Usted podrá venir y pedirle a un líder, a los pastores: ore por mí porque estoy batallando con esto. Pero si usted no ora, no ayuna, va a ser un círculo repetitivo en esa condición de vida. Estoy explicando. Es un círculo repetitivo. Pastores, oren por mí para que el Señor me provea finanzas, porque estoy endeudado hasta la nariz aquí. Y oramos y el Señor le provee, pero al ratito va y saca otro préstamo. Entonces la cosa no se soluciona así. Hay cosas que se tienen que poner en orden. Aprender a estar bajo la autoridad de la palabra. Por eso es importante, iglesia. Es importante aprender estas cosas de acuerdo a la palabra. Es importante pertenecer también a un rebaño. Amén. Es importante pertenecer. ¿Por qué? Porque en un rebaño nos ayudamos unos a otros. Dice la palabra que soportaos las cargas los unos de los otros. Hay momentos que un hermano o una hermana va a estar en necesidad y usted le va a decir: yo estoy aquí contigo, vamos a echarle ganas juntos. Y al ratito quizás sea por nosotros que necesitamos, pero necesitamos que alguien nos cubra en oración, que nos estén cubriendo en oración, que estén orando por nosotros y nosotros orar por alguien más, para que la palabra de Dios sea la que nos guarde y nos cubra. Amén, iglesia. Amén. Cuando tú y yo ministramos liberación, una de las cosas que a mí en lo particular me gusta hacer, se los decía el miércoles, es escuchar. Es escuchar. Porque muchas veces decimos: no, es que hay un demonio que me ataca, y hay un demonio que esto, y veo sombras, y veo esto, y veo espíritus de suegra. No, esa es otra cosa. Y veo cosas ahí, ¿verdad? Que todo tipo de géneros que me están ahí atacando. Aleluya. No. Nada más porque no está la mía aquí, si no me tira. Pero ¿sabes qué pasa, iglesia? Estábamos ahí y una de las cosas que a mí me gusta es observar. Porque muchas veces vemos lo que está pasando, pero necesitamos saber qué es lo que abrió la puerta para esa maldición. ¿Qué es lo que abrió la puerta para esa condición? Por eso a mí me gusta observar la situación. Es que no sé por qué a mí no me alcanza el dinero. Mira que yo lo estiro. ¿En dónde lo estira? En la tienda, en el casino. ¿En dónde lo estira? Porque hay cosas que le atribuimos. Cuenta un predicador que en una ocasión, obviamente es una ilustración, que una vez llegó a una iglesia y estaba el diablo afuera de la iglesia llorando. Y que lo mira ahí llorando y le dice: ¿y qué haces tú aquí tirado ahí llorando? Y le dice: es que a mí ahí dentro de la iglesia de todo me culpan. Todos yo tengo la culpa, dice, por eso estoy llorando. Hay cosas que el enemigo tiene la culpa, pero hay cosas que nosotros le permitimos obrar en nuestra vida. Por eso necesitamos entender la legalidad que muchas veces le damos. Por eso, iglesia, cuando hay liberación, si alguien viene que tiene diferentes tipos de batallas, me gusta conocer un poco de historia. Porque quizá honesta y sinceramente la persona está queriendo salir de su circunstancia, pero quizá es una maldición que se abrió con los abuelos, con los padres. No sé, sobre todo maldiciones generacionales de alcoholismo, esas son tremendas. Deudas, no sé, tantas y tantas cosas, divorcios, todo ese tipo de situaciones que nosotros tenemos que identificar. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará,
Mira lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, si me lo ponen ahí, por favor. Dice la escritura. ¿Lo tiene? Mira la palabra, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, iglesia, tengamos cuidado. Hay cosas que el Señor ya conoce de nosotros. Hay cosas que nosotros necesitamos entender para poder decírsela a nuestros hijos. Y poder decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué? Mi hijo o hija, usted cuídese. Cuídese. Hay cosas que a lo mejor por la edad están pequeños, no le puede dar detalles, pero conforme van creciendo usted le va diciendo: ¿sabe qué? Cuando yo era niño, cuando era joven, yo batallé con estas cosas. Yo pasé por estos procesos. Por eso te lo digo. Y jóvenes, presten atención a los padres. A veces piensan que los padres ya estamos anticuados. Es que están chochos, ya son aburridos, no se saben divertir. Créamelo, sabemos divertirnos y mucho. Amén, papás. Y si no, juegue con sus hijos. Póngase a jugar, cuéntele historias a sus hijos, porque es importante que ellos conozcan también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengamos cuidado. La Biblia habla de muchas cosas que son maldición. Todo lo que la Escritura nos enseña, tengamos cuidado. La Biblia habla de muchos tipos de pecados: la rebelión, la rebeldía. Usted recordará lo que pasó con Coré, que cuando pecó, dice la palabra que no solamente le afectó a Coré, le afectó a todos sus hijos y a todos los que estaban con él. Por eso es importante que tú y yo estemos libres, porque lo que nos afecte a nosotros y con lo que batallemos nosotros va a afectar a nuestros hijos. Va a afectar a nuestros hijos. En Números capítulo 16 hay varios versículos de Números que vamos a leer. Números capítulo 16. Vamos a comenzar del versículo 1 al 2. Mira lo que dice la Escritura. Vaya ahí a su Biblia, amén. Verso 1 y 2 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo de varones de renombre. Brinca al versículo 12. Dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Brinca al 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun a su asno he tomado de ellos. Y dijo Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Vamos a parar ahí. La palabra nos enseña, si usted lee hasta el versículo 32, dice la palabra que lo que hizo Coré produjo que tanto él, su familia y todos los que estaban con él fueran tragados vivos y llevados al Seol, dice la Escritura. Las decisiones, papá, mamá, que tomamos puede afectar gravemente a nuestros hijos mientras ellos están bajo nuestra autoridad, a menos que ellos ya hayan hecho su familia y ellos hayan identificado maldiciones y las hayan roto. Por eso, si usted ya salió del cuidado de papá y mamá, usted ha formado su familia, usted tiene que comenzar una nueva vida en el Señor, libre de todas esas cosas que nos afectan, libres de maldición, de todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Primera de Samuel capítulo 15 verso 23. Primera de Samuel 15, 23. Todo esto que afecta a la vida y afecta a los corazones. Mira la palabra, dice en el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado.
Pero dice la palabra que la rebelión es un pecado como pecado de adivinación. Por eso nosotros como padres tenemos que educar y instruir a nuestros hijos para que no haya en ellos ningún espíritu rebelde. Todos hemos pasado que nuestros hijos de repente se porten mal. Pero una cosa es que se portan mal y otra cosa es que haya un espíritu de rebeldía. Por eso los padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Tenemos que instruir a nuestros hijos para que tú y yo no le demos legalidad al enemigo y esos pecados no afecten la vida de nuestros hijos. Iglesia, ni tú ni yo podemos culpar a ningún líder, a ningún pastor de lo que nos está pasando. Si tú y yo le estamos dando legalidad al enemigo, tú y yo tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos. Amén. Necesitamos ser responsables de las decisiones que tomamos. La gran mayoría de ejemplos de personas que la Biblia describe con ataduras, en gran mayoría eran jóvenes y niños. Si usted va a la escritura, la gran mayoría de jóvenes que estaban atadas o con enfermedad, espíritus de enfermedad, o con diferentes o endemoniados, la gran mayoría eran jóvenes o niños. El endemoniado gadareno, y la Biblia describe muchos, aún las niñas que murieron. Pero la Biblia enseña que Dios primero, Jesús, tuvo que tratar primero con el corazón de los padres. Por eso queremos que nuestros hijos avancen. Tenemos nosotros la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Iglesia, tenemos que quitarle al enemigo la autoridad sobre nuestras generaciones. Tenemos que quitarle la autoridad al enemigo sobre nuestras generaciones y decir: a partir de mí, mis hijos serán bendecidos. A partir de mí, mi descendencia será bendecida. Por eso Dios nos llama a los padres a buscar su presencia, a buscar de Él. Quizá alguno de nosotros desde el vientre, ya seas tú, yo o alguno de nuestros hijos, no fueron deseados y crecimos con ese resentimiento. Según los científicos, según los doctores y especialistas, aún desde el vientre los bebés sienten el rechazo o la aceptación de los padres. ¿Sabes desde cuándo lo sienten? Desde que la mujer nos da la noticia de que está embarazada. ¿Cómo reaccionaste, varón? ¿Y por qué no te cuidaste? Se te olvidó la pastilla. Y culpamos a la mujer. Desde ahí ese bebé sintió. Desde ahí ese bebé sintió la aceptación o no. Por eso mucho adulto a veces sufre con un espíritu de rechazo. Por todos lados se siente rechazado, que no encaja en ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia atrás, identificar la raíz, para que esa raíz sea cortada y vivamos lo que la Biblia llama libertad verdadera. Amén, iglesia. Si usted en algún momento, quizás los padres a veces nos ha pasado, que en algún momento de enojo soltamos palabras sobre nuestros hijos. Eres un cabezón, cabezona, bueno para nada. Te pareces a tu padre. Aleluya. Y cuando usted le dice: saliste igualito a tu padre, usted está autorizando que las batallas que está pasando o pasó ese varón, las pase su hijo o su hija. Por eso debemos de tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos. Si ya se las dijimos, necesitamos orar por ellos y revocar esas palabras que soltamos sobre ellos. Y si le dijo: hija, tú eres un niño bendecido, eres una niña bendecida, desde el vientre ya te esperábamos. Es más, desde antes que estuvieras en el vientre ya te anhelábamos, te deseábamos. Tú eres mi princesa, tú eres mi principelo, aleluya. Eres un príncipe, eres amado. Cuando afirmamos a nuestros hijos, ellos van a crecer con el autoestima sana, porque usted le está afirmando, porque usted le abraza. Amén. Siempre les digo, varones, si usted tiene una hija, abrácelas, ámelas, afírmelas. Así no cualquiera va a venir y le va a endulzar el oído. Amén. Porque usted no le dijo mi princesa, viene otro y le dice mamacita. Y ya la niña que hace se derrite.
A lo mejor se lo dijeron a usted, mujer. Mamacita. Pero ¿sabe qué? Tú y yo tenemos la autoridad espiritual para afirmar a nuestros hijos. La legalidad de parte de Dios para bendecir a nuestros hijos. Génesis 35, 18. La palabra nos enseña algo. Mira Génesis 35, 18. Si me lo ponen en la versión NTV, por favor. Génesis 35, 18 dice la palabra que Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. Y Benoni significa hijo de tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. La traducción lenguaje actual dice que Benjamín significa hijo favorito o hijo amado. La mamá estaba a punto de morir y dice que le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínate, ella murió, pero que el papá todo el tiempo le dijera: hey, hijo de mi tristeza, ven. Hey, hijo de mi tristeza, ¿ya sacaste la basura? Hijo de mi tristeza, ¿ya fuiste ya comiste? ¿Sabes por qué? Porque los nombres tienen mucho significado para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Dios, el nombre significa mucho. Yo no sé qué significa tu nombre, pero sería bueno que lo conocieras. Pero para el pueblo de Dios, el nombre tiene mucho significado. Mira lo que dice Ruth capítulo 1, verso 20. Y aquí me voy acelerando para poder avanzar en todo lo que quiero compartir hoy. Ruth 1:20. Dice la escritura. Dice: no me llamen. Y ella les respondía: no me llames. Ok, ahí va. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Dice la palabra que Noemí pasó escasez en su tierra y el marido le dijo: vámonos a otra tierra. Se fue Noemí con el marido y sus 2 hijos. En otro país se casaron sus 2 hijos, pero en aquel país murió el marido y murieron sus hijos y ella se quedó con las nueras. Y cuando se murieron sus hijos, se muere el marido, dice: voy a regresar a mi tierra. Y la acompañó solamente Ruth, la otra se quedó. Pero dice: ya no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque en amargura, dice otra versión, en amargura de alma estoy. Mira, importante cómo nosotros nombramos a nuestros hijos. Por eso en Génesis capítulo 41, versos 51 y 52, dice la palabra que José, después de tanto haber sufrido, al primer hijo que le nació le puso Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Y al segundo hijo le puso Efraín y dijo: es que Dios me hizo fructificar. ¿Cómo le llamamos a nuestros hijos? Yo sé que muchas veces de cariño les llamamos de una forma: véngase mi gordo, mi gordito, véngase mi chibolita. Y ¿sabes qué? Los estamos atando a cosas. Véngase mi reseco, mi reseca. ¿No le han dicho? Cosas que a veces los atamos a los hijos y van creciendo y al ratito ya no sabemos el nombre de él o de ella. No sabemos el apodo o no sabemos la manera en que se refieren a ellos. ¿Me explico, iglesia? Por eso es importante. Mira el Salmo 51, versos 5 al 6. Salmo 51, versos 5 al 6. La palabra nos enseña ahí lo que hizo David en este momento. Salmo 51, versos 5 al 6. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David batalló toda su vida con sentirse un hijo ilegítimo. Estaba buscando la historia de David y hay mucho material que me encontré ahí acerca de la vida de David.
Unos comentaristas dicen que David en realidad era hijo de otra mujer de su padre. Por eso cuando Samuel va a ungir por rey a uno de los hijos de Elí, le dice: aquí están todos mis hijos. Y dice: no, el Señor no me dijo que ninguno de estos es. Falta alguno. Y dice: el más pequeño. Algunos comentaristas dicen que la mamá de David no era la mamá de los otros. Por eso él había sido relegado. Por eso él había sido dejado a un lado. Y por eso él en el Salmo dice: en pecado fui concebido. En pecado fui concebido. Porque si fuera hijo de la única mujer, a lo mejor no diría eso. Y estuve buscando un poco y habla del padre, pero no habla exactamente de la madre del rey David. La descendencia. Pero hay algo, él se sentía y él estuvo batallando con eso. Dice: en pecado fui formado y en pecado me concibió. ¿Qué dice ahí? Mi madre, dice David. En pecado me concibieron. Por eso, iglesia, es importante bendecir a nuestros hijos. Bendígalos. Si en algún momento usted tuvo a sus hijos fuera de un matrimonio, bendígalos ahora, para que ellos no crezcan o no se casen o no tengan hijos fuera del orden de Dios. Amén. Bendígalos. Su jovencita, bendígala. Su niña, bendígala. Hace muchos años le dije a un varón, porque no se quería casar, y es que no estoy seguro. Le dije: no te preocupes, no te cases. Le digo: tienes una hija. Al ratito que ella venga y te diga: me voy con mi novio. Ay, que se puso bravo. Dije: bueno, tú no quieres darle el título de esposa a tu mujer, ¿eh? ¿Qué está viendo ella? Que es fácil vivir así nomás. Entonces, tú quieres que tu hija el día de mañana se case, enséñale. Por eso hemos visto la bendición que trae cuando un hijo o una hija mira a sus papás casarse. Amén. Cuando mira a la mamá entrar vestida de novia para casarse, hay algo que despierta en ellas. Ellas quieren el día de mañana hacer lo mismo. O ninguna jovencita quisiera un día. Dicen: ahorita no todos están feos, algún día te va a llegar. Pero hay cosas en nuestra vida que vienen a ser bendición sobre nuestros hijos. Amén. Vienen a ser bendición sobre nuestros hijos. Muchas veces me ha tocado orar por personas que son de otras iglesias. Y muchas veces hemos orado por ellos, por amistad, porque los conocemos, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que yo les digo siempre: vaya y hable con sus pastores. Preséntese con ellos, que ellos oren por usted. Porque en el ámbito espiritual estamos hablando de legalidad. Si ellos son ovejas de otro pastor, ellos son los que tienen la autoridad de bendecir. Jesús lo enseñó, Jesús lo reflejó. En el capítulo 5 de Lucas, verso 14, dice la palabra que Jesús sanó a un leproso y le dijo: ve y preséntate al sacerdote. Él te va a examinar y él va a decir si has quedado sano o no. Jesús sabía quién era. Jesús había sanado al leproso. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero él conocía la legalidad. Por eso le dijo al leproso: ve y preséntate al sacerdote, que él te va a decir si has quedado sano. Lucas 5:14. Por eso, iglesia, necesitamos entender la legalidad que le damos al enemigo. Muchas veces tú y yo podemos ver prédicas, tus hijos pueden ver prédicas, pueden tener un tiktokero al que siguen, aleluya. Y miran y siguen a un tiktokero, ya quedamos que así se dice, ¿no? O no se dice tiktokero. Y si no, pues ya ahí la añaden al diccionario. Pero alguien que hace videos en TikTok, y los hijos pueden seguir a alguien, pero los únicos que tienen autoridad para bendecir a los hijos es usted, papá y mamá. Ellos pueden escuchar a cualquier predicador y prédicas que le van a bendecir, pero el que usted tiene la autoridad legal sobre sus hijos para bendecirlo. La Biblia nos enseña. Por eso Abraham bendijo a sus hijos, por eso Isaac bendijo a sus hijos, Jacob bendijo a sus hijos, y a cada uno los comenzó a bendecir y bendecir y bendecir. Antes de que murieran les daba bendición.
Desde el principio Dios instituyó, iglesia, este orden, el orden sacerdotal, el orden para bendecir. Varón, Dios nos dio la responsabilidad, varones, de estar bendiciendo a nuestra familia. Por eso cuando el varón no está firme en las cosas de Dios, buscando a Dios, la mujer va a batallar más para seguir a Dios. Va a batallar, le va a ser más difícil. Por eso usted no se levante cuando ya la ropa esté toda planchada y todo. No, usted levántese. Vámonos, hay que levantarse. Es día de ir a la casa del Señor. Es nuestra responsabilidad, varones. Aunque no me digan amén. Es nuestra responsabilidad, varones, enseñar la palabra a nuestros hijos, guiar a nuestra familia a Él, bendecir a nuestros hijos. La Biblia habla de tantos ejemplos bíblicos de bendición a través de los padres. Usted bendiga a sus hijos. Papá, yo sé que trabajas, bendícelos, crea una mejor atmósfera para que vivan mejor tus hijos de lo que nosotros vivimos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos escasez en muchas áreas de nuestra vida? Seamos sabios al darle a nuestros hijos. Seamos sabios al bendecir a nuestros hijos. En Apocalipsis dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en estos tiempos se predica más de los beneficios de un rey que de la responsabilidad de un sacerdote. ¿Por qué digo los beneficios de un rey? Porque mucha prédica hoy habla es que Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere a nadie pobre. ¿Y qué si Dios quiere que pasemos un momentito difícil? Si Dios no quiere a nadie pobre, ¿por qué Pablo decía: he aprendido a contentarme? ¿Con comida o con falta de comida? ¿Con abundancia y con escasez? Entonces hay cosas que tergiversamos de la escritura solo para para querer disfrazar nuestras bendiciones o las bendiciones que queremos. Y hoy hay mucha profecía sobre quién quiere una casa. Claro, todos queremos, ¿quién no? ¿Quién no quiere una mejor casa? Sobre todo cuando crecen los hijos y ya no pueden estar todos metidos en un cuarto. Que cada uno tenga su habitación. Aunque al ratito se van de casa y nos quedamos los dos polluelos ahí, ¿verdad? Pero queremos algo mejor para nuestros hijos. ¿Quién no quiere mejores cosas para poder darle a sus hijos? Todos. Pero se nos olvida la responsabilidad sacerdotal. Y hay mucho que ver en la responsabilidad sacerdotal. No voy a entrar en eso hoy. Pero la Biblia habla de que el rey se rodeaba de vestimentas buenas, de buena comida, de lujos. Pero el sacerdote se enfoca en agradar a Dios, en cuidar sus vestiduras, en prepararse para presentarse delante de Dios. El sacerdote preparaba el sacrificio para presentarse delante de Dios. Pero la parte de reyes, todos la queremos. La Biblia dice en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién no quiere vestir, no sé, buenas ropas? Algunos buscan yo siempre le digo el Fuchi, el Gucci y todo ese tipo de marcas. Pero no es la marca, es la persona que trae la ropa. Amén. Amén, iglesia. Sí, porque yo paso por el mall y veo unos maniquís así bien. Me compro esa camisa y no se me mira para nada. Y yo digo, qué mal, esa camisa no luce. Pero el maniquí que estaba ahí Pero nosotros somos los que portamos la presencia de Dios. Tú y yo somos los que portamos la presencia de Dios. Hoy muchas veces la gente quiere todo sin esfuerzo, sin sacrificio. El sacerdote sacrificaba, preparaba, pero el rey todo le traían. Pero el sacerdote sacrificaba. Cuando Dios es un Dios de legalidad, Él no puede mentir a su palabra, iglesia. Él tiene que actuar de acuerdo a las leyes espirituales que Él mismo estableció. Voy terminando con esto. Si me ayudan por favor en el piano. Él actúa en base a las leyes espirituales que Él estableció. Dice la palabra que el que siembra, cosecha. Y dice todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Dice la palabra también en obediencia. Hay principios de bendición.
muchos principios bíblicos de bendición. Yo les decía el miércoles que creemos en la siembra, creemos en sembrar, pero yo no creo en manipular para que alguien siembre. No, porque a veces se dice, mira, ¿quién quiere un milagro? Traiga $2,000 al altar y Dios llévate tu milagro. Espérame, pero si nunca diezmas y ofrendas el resto del año, entonces tú no vienes a ofrendarle a Dios por obediencia, sino por conveniencia. Y dijimos que Dios no bendice la conveniencia, Dios bendice la obediencia. Amén. Muchos dicen, ay, si Dios me diera $1,000,000, yo les doy el diezmo. Y yo pregunto, a ver, papá, mamá, si tu hijo viene contigo y te dice, mamá, papá, si tú me das $10,000, papá, mamá, yo te prometo devolverte 1,000. ¿Te conviene, papá? ¿Te conviene, mamá? Vamos. ¿Hace sentido esto? Si el hijo te dice, mamá, papá, regálame 10,000, y yo te prometo que si tú me regalas 10,000, 1,000 te voy a dar para ti. ¿Tiene sentido? Pero en lo espiritual lo queremos con Dios. Dios, si tú me das 10,000, yo te devuelvo 1,000. Y dice Dios, ¿me convienen más los 10,000 en mi bolsa? ¿O no le conviene a usted mejor los 10,000 en su bolsa? Porque al final le da los 10,000 al hijo, pero el hijo le devuelve 1,000 y usted perdió 9,000. Y dice Dios, o sea, tú me pides que te dé para devolverme. No. Aprende a obedecerme con lo que ya te he dado y yo te voy a seguir bendiciendo. Yo te voy a seguir dando. No somos así con nuestros hijos. Hijo, échele ganas en la escuela. Si usted me trae buenas calificaciones, le compro ese auto que quiere. Lo bendigo, le doy. Si usted se esfuerza, si usted es obediente, mira, lo que quiera, hijo, lo que quiera, hija. Claro, en la medida de las posibilidades, como padres hacemos lo mejor por nuestros hijos. Eso es así. Pero a veces queremos manipular a Dios, cuando la Biblia dice que a Dios se le obedece. A Dios se le obedece. Dios bendice la obediencia. Lléveselo en su mente y corazón, no la conveniencia. Por eso cuando yo veo mucho que están ahí y a ver, tráigale 1,000 y pasen acá los de 10,000. No, acá yo vi una vez un video que llegó y ahí dijo, a ver, pasen los de 2,000, y pasó una con 500. Dijo, no, ahorita eso no me sirve, vengan aquí la de 2,000. Que Señor bendito. Dice la Biblia que la viuda que dio 2 moneditas fue la que dio más. No dio las 2 monedas porque le sobraban. Dice que ella dio más porque era todo lo que tenía. Quizás para un rico 10,000 es nada, pero alguien que va esforzándose, alguien que tardó en ahorrar ese dinero, significa mucho. Por eso Dios bendice la obediencia. Y no se trata de cantidades, se trata de obediencia. Por eso nosotros premiamos a nuestros hijos cuando son obedientes. Y hay legalidad en esto. Mire, esto es para un estudio más profundo, pero se lo voy a dar por encimita. Cuando estaba leyendo otra vez la historia de Elías, dice la palabra que Elías mató a 850 profetas. 400 profetas falsos de Baal y otros 450 que eran los profetas que tenía por ahí Jezabel también. Y dice la palabra que mató a 850 profetas. Pero al otro día esta mujer Jezabel lo amenazó y dice que Elías se fue a meter a la cueva. A mí lo que me sorprende es por qué Elías, habiendo matado a 850, ¿qué le restaba matar a una más? Y cuando yo leía esto y me metí a este estudio, hay muchos comentaristas que coinciden en esto, porque la posición de legalidad de Elías era distinta a la de Jezabel. Jezabel pertenecía al reinado. Jezabel era del parte del reinado. Elías era un profeta. Por eso Primera de Reyes, quiero que leamos esto para que entendamos el contexto. Primera de Reyes 19:15 al 18. Primera de Reyes 19:15 al 18. Dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí,
unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como profeta. Cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Ahí Dios le dice a Elías: úngeme a Jehú por rey. Vamos a Segunda de Reyes 9:30. Segunda de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú, siga a Jehú, de Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos. Fíjese lo que dice ahí: se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Me llamó la atención esa palabra, antimonio, y voy a investigar. Según los relatos, indican que Jezabel, como lo leemos aquí, empleó el antimonio en su rostro cuando fue a encontrarse con el rey Jehú. El antimonio era una especie de polvo, como el maquillaje que ahora se usa, pero en aquella antigüedad era una especie de polvo que procesaban, que precisamente utilizaban algunas mujeres de aquella época para maquillar sus ojos, darle más, hacer los ojos más llamativos, para que cuando un hombre pasara cerca de ella, los ojos le cautivaran y la mirada de ella penetrara no solamente la mirada del varón, sino penetrara en su alma, en sus emociones, y cautivaba la emoción del varón. ¿Me explico? No tengo que ser más explícito, ¿va? Lo seducía, vaya. Y dice la palabra que Jezabel, cuando vio que el rey se acercaba, ella se vistió. Oiga, Jezabel tenía marido. Jezabel tenía marido. Pero cuando vino otro rey, dice que vio que venía otro rey y se puso coqueta la tipa para cautivar al rey Jehú. Pero sigamos leyendo, versículo 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien al rey Zimri que mató a su señor? Comenzó a hablarle con palabras, alzando él entonces su rostro hacia la ventana. Fíjate, la mujer Jezabel estaba por la ventana mirando allá abajo donde el rey Jehú pasaba. Y dice que el rey alzó la mirada hacia la ventana y dijo, preste atención, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron a él 2 o 3 eunucos. Los eunucos eran los servidores que estaban sirviendo a Jezabel, los empleados que estaban allí. Y dice que el rey Jehú le dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Dice la palabra que fue Jehú, el rey Jehú, el que trajo muerte a esta mujer que había traído tantas cosas. Jezabel se caracteriza en la palabra porque era supuestamente una profetisa, una profeta falsa, que con sus profecías ataba el corazón del pueblo. Pero Elías, siendo un profeta, Dios no le dio la autoridad legal, la legalidad para matar a Jezabel. Pero le dijo: úngeme a alguien por rey, úngelo, porque si ella es una reina, otro rey la tiene que matar. Tenía autoridad de rango y autoridad legal. Lo que hizo Jehú, hablar a 3 que estaban sirviendo, y solamente él dijo: ¿quién está conmigo? Y le dijo: échenla para abajo. Los siervos echaron a su ama, los siervos le echaron para abajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios había levantado a uno con autoridad legal para derrotar a esa Jezabel. Quizás tú y yo en nuestra generación hemos batallado con cosas
que no hemos podido romper. Pero Dios le está levantando a tus hijos para levantarse como un Jehú, para decir: si mis abuelos batallaron, yo no voy a batallar con esto. Echen a Jezabel para abajo, derrótenla. Si mi abuelo fue un borracho, yo no voy a batallar con eso. Dios le dio autoridad legal a Jehú. No es que Elías no la tenía, pero Elías tenía una unción, y la unción de Elías funcionó para lo que Dios estableció para él. Por eso yo siempre les digo, y lo vuelvo a repetir a los jóvenes y a los niños: ustedes tienen la responsabilidad y la bendición de ser mejores que nosotros, porque ustedes no están comenzando donde nosotros comenzamos. Muchos llegamos a esta nación sin nada. Alguien me dice amén. No llegamos más que con lo que teníamos encima. No había más. Y Dios te ha bendecido en esta nación. Tus hijos tienen la bendición de ser más bendecidos. Tienen la responsabilidad de llegar más lejos de lo que tú y yo hemos llegado. Porque cuando nosotros llegamos sin ningún peso en la bolsa, ellos ahora dicen: papá, mamá, y tú le das, o bendecimos a los hijos. Muchos no pudimos estudiar, pero tus hijos han estudiado, han llegado a los colegios, han llegado a la universidad. Muchos ni a bicicleta llegábamos en nuestro país, y ahora tus hijos manejan autos. Aleluya, amén. Son bendecidos. Por eso, jóvenes, siempre les digo, y a los niños también: sí, a veces pareciera que los papás somos aburridos, pero no saben los procesos que pasamos. No saben lo que tuvimos que pasar para que ustedes sean bendecidos ahora. Muchos nos tocó dormir en el suelo, nos tocó atravesar situaciones difíciles, nos tocó pasar que nos discriminaran por ser hispanos. La primera vez que quise ordenar una hamburguesa en un McDonald's, yo nada más decía: the one. Ya saben cuál es la one, ¿verdad? Ya se saben. La Big Mac. Yo nada más decía: the one. ¿Cómo se rieron de mí ese día? Porque no sabía ordenar. Y de ahí me hacía yo el mudo, para que me la dieran. Muchos fuimos discriminados por color, por raza. Pero hoy los hijos, los jóvenes están viviendo una generación distinta. Sí, están batallando con muchas cosas también, que no era más fácil conseguir a nosotros que a ellos. Antes el pecado era difícil buscarlo en algún lugar, revista, lo que sea. Hoy ellos lo tienen al alcance de la palma de la mano. Por eso la unción que nosotros cargamos tiene que ser mayor en ellos. Porque la unción de Elías, con su unción, Dios no le dijo que matara a Jezabel. Le dijo: úngeme a un rey, úngeme a Jehú. Y le dijo: oh, el que no mate a Jehú, entonces Eliseo lo va a matar. Porque hay cosas que Dios está preparando a tus hijos, a nuestros hijos, para ir y enfrentarse a cosas que tú y yo no hemos podido llegar. Eliseo no podía llegar, meterse al palacio, pero Jehú ni siquiera tuvo que meterse al palacio. Solamente dijo: échenla para abajo, échenla para abajo. Y Jezabel, que fue una mujer que trajo terror, trajo miedo, trajo muerte en un reinado, una simple pregunta del rey Jehú logró que la mataran. Una simple pregunta: ¿quién está conmigo?, dijo Jehú. Y dijeron por ahí los siervos: nosotros. Ah, sí, si están conmigo, échenla para abajo. Y la tiraron. Y dice la palabra, si usted continúa leyendo, la descripción es bastante fuerte, pero dice la palabra que los perros se la comieron, que dejaron solamente los huesos. Y dice: y ahí se cumplió la profecía que Elías había dicho. Dame el 34, por favor, verso 34. Dice: entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. 36. Y volvieron y se dijeron, y dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. ¿Qué trato de decir con esto? Que hay palabra profética que ha salido de tu boca sobre tus hijos, que tú quizás no vas a cumplir, pero tus hijos la van a cumplir. Elías dijo: van a matar a Jezabel.
A mí no se me autorizó matarla, pero van a matarla. Van a destruirla. Y yo sé que de tu boca tiene que salir bendición sobre tus hijos. Bendecirlo y decirle: hijo, hija, yo no tengo la autoridad legal todavía de parte de Dios, pero yo oro que un día tú te levantes, que un día tú salgas y prediques, que seas empresario, que seas un hombre y una mujer de bien, que seas mejor de lo que yo he sido, que seas un hombre y una mujer próspera. Que el día de mañana que te cases llegues al altar, que el día de mañana que te cases seas bendecido, que no atravieses lo que yo he atravesado, que no sufra lo que yo he sufrido, que no pase lo que yo he pasado. Por eso gloria a Dios por las primeras generaciones de cristianos, porque se han levantado para romper maldiciones. Se han levantado para romper maldiciones. Hay maldiciones que en mi familia ya fueron rotas por causa de mi abuela, por causa de mi madre. Pero hay cosas que ahora a mí me toca bendecir a mis hijos. Me toca bendecir a mis hijos, porque ellos se van a topar con batallas que yo no tuve. Hoy en día se ha levantado la maldad. La maldad es mucha, dice la palabra, que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar, va a sobreabundar la gracia. Y tus hijos, mis hijos, se van a enfrentar a batallas, a gigantes que no enfrentamos en nuestras generaciones. Pero ellos tendrán la autoridad de parte de Dios para vencer esas batallas, para ganarlas, para ser bendecidos. A muchos de nosotros pensar siquiera algún día comprarnos un carrito era un sueño imposible en nuestros países. Imposible en nuestros países. Y ahora la gran mayoría de familias tienen por lo menos uno o dos en sus casas, mínimo. El del esposo, el de la esposa, y luego de ahí los hijos conforme van creciendo. Y antes era imposible, pero ahora tus hijos van a soñar con cosas más grandes. No les robes sueño a los hijos. No les robes sueño a los hijos. Josué me sigue diciendo: papá, cuando yo crezca voy a comprar un mall. Y le dije: ¿por qué? Papá, ¿que no miras cuánta gente va al mall? Me dice. ¿Y para qué quieres un mall? Pues para hacer una iglesia dentro del mall, me dice. Si ya la gente va al mall, pues que se metan a la iglesia dentro del mall. Y yo dije: pues sí va. ¿Y quién soy yo para quitarle ese sueño? Si Dios, cuando sea grande, Él le quiere dar las finanzas para hacerlo. Por eso tus hijos van a venir con sueños que para ti y para mí van a ser locos. Pero bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Papá, mamá, que yo que un día quiero poner una compañía grande y así. Y aunque tú digas: este está loco, tú dile: sí, hijo, sí, hija, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr, porque Dios me dio una unción para esta generación, pero Dios te va a dar una unción a ti mayor para la generación que te va a tocar a ti y a afrontar. Y Dios va a bendecir a tus hijos. Pero recuerda con qué comenzamos. Dios mandó primero a desatar al asno y le dijo: porque necesito el pollino. Papá, mamá, Dios nos necesita desatados a nosotros, a ti y a mí, porque Él quiere usar a nuestros hijos. Él quiere bendecir a nuestros hijos. Impulsemos a nuestros hijos. Pero ¿quiénes somos nosotros para robarle los sueños a los hijos? Bendiga a sus hijos, papá, mamá. Bendígalos. Pero Dios te necesita libre a ti y a mí. Por eso reitero, papá, y ponte de pie, mamá. Vamos a seguir hablando después del derecho legal de las tinieblas y cómo opera en las vidas. Y que es importante que tú y yo identifiquemos. Pero es importante, papá, mamá, que si tú y yo estamos batallando con algo, rompamos todo eso, porque Dios necesita a nuestros hijos. Papá, si has batallado con alcoholismo, drogadicción, deudas, apuestas, lo que sea, mujeres, lo que sea, es tiempo de romper esas maldiciones. Porque tú no vas a querer que tus hijos sigan batallando con eso. Tú no vas a querer que tus hijos el día de mañana se la pasen toda la vida endeudados y nunca puedan avanzar. Yo creo que los papás queremos que los hijos avancen, que sean más bendecidos, amén. Que ellos puedan prosperar, que ellos puedan el día de mañana venir y decir: papá, mamá, mira, vine aquí, tú me enseñaste, ahora yo te quiero bendecir. Yo quiero bendecirte. Enseñemos también a nuestros hijos a que nos honren como padres.
Que ellos aprendan el principio de honra. Y no porque necesites. Siempre digo que si le damos a alguien en necesidad, eso es obra de caridad. Pero si le damos a alguien aunque no lo necesite, es honra. Que te digan: no, pero es que yo no lo necesito. Ya sé que no lo necesitas, pero quiero honrarte. Y de repente alguien te paga, no sé, la comida en un restaurante. No, yo la pago. No, pero quiero honrarles. Porque si usted va a un restaurante, mínimo es porque usted puede pagar el restaurante. No, usted no entra a un restaurante diciendo: ay, a ver a quién Dios le toca el corazón para que me pague. No, usted va a un restaurante porque sabe que mínimo lo puede pagar. Amén. Espero que nadie haya entrado a algún restaurante así como que a ver quién me picha, ¿no? ¿Quién me paga? No, usted va porque usted sabe que puede pagar. Pero si alguien le paga, dice: porque te quiero honrar, no porque necesites. Eso es honra. Honramos a Dios no porque Él necesite de nosotros o necesite lo nuestro. Lo honramos porque le amamos. Por eso los hijos tienen que aprender principios de honra. Y cuando los enseñamos a honrar en todo, a honrar el trabajo, a honrar la palabra que damos, a honrar las cosas que tenemos, a honrar mire, ¿sabe usted que se honra hasta las cosas materiales? ¿Cómo honramos las cosas materiales? Cuidándolas. Cuídelas. No patee la llanta del auto, porquería de auto. No, honre ese auto. Se le ponchó, cómprele el zapatito al auto, cómprele su llantita, cuídelo, lávelo, límpielo. Ay, si yo tuviera un Ferrari. No, mira, no pagas el mantenimiento de un, no digo marcas, pero menos de un Ferrari. Una luz cuesta miles en un auto de lujo. Y no queremos pagar un cambio de aceite de 40, 50 dólares. Honremos. Cuando honramos, Dios nos bendice más. Cuando honramos, jóvenes que hoy tienen autos, no diga: mi papá, mi mamá son codos, me pudieron haber dado un mejor carro. Honra el que te dieron, que si lo cuidas, Dios te va a bendecir con uno mejor. Así funciona el principio de honra. Aún lo material lo honramos. Aún lo material. Por eso honramos la casa de Dios, aunque son 4 paredes. Honramos la presencia de Dios. Pero Dios nos necesita libres, papá, mamá. Y yo quiero terminar con una oración, porque toda legalidad que en algún momento el enemigo ha aprovechado para hacer daño a nuestra familia tiene que ser revocada. Ahí donde estás, comienza a pensar si hay algo que has identificado en tu familia. Eso nadie te lo va a decir, eso tú lo conoces. Si ha habido muertes prematuras, si ha habido accidentes tras accidentes, si ha habido deudas tras deudas, borrachera, no sé, divorcios, todo ese tipo de cosas, identifícalas. Y hoy di: no más, no más. Hoy se revoca todo lo que el enemigo ha querido tener como ventaja. No más maldición sobre nuestras familias, porque Dios necesita a nuestros hijos para servirle. Padre, yo hoy oro por cada familia aquí, Señor. Que tu presencia, amado Espíritu Santo, llene nuestras vidas. Que tu presencia, amado Espíritu Santo, venga a quebrar, a romper. Tu palabra dice que la unción pudre el yugo. Y la unción sobre tus hijos, sobre tus hijas, mediante la presencia de tu Espíritu Santo en ellos, pudre toda maldición. Padre, yo oro que ningún vicio, ninguna circunstancia, Señor, que nuestros antepasados o nosotros mismos hayamos cometido en algún momento de nuestra vida afecte a nuestras generaciones. La quebramos, la rompemos, revocamos, Señor, en tu nombre todo, Señor, lo que ha querido afectar a nuestros hijos. Quizás desde el vientre no fueron deseados, o algo les hizo sentirse no deseados, Padre, pero yo oro que nuestros hijos, cada niño, cada niña de mis hermanos aquí, se sientan amados, Señor. Se sientan que pertenecen a la familia donde están,
que sientan que tu presencia, Espíritu Santo, está con ellos. Y yo hablo, Señor, libertad en tu nombre, libertad en cada vida, libertad en cada corazón. Oro, Señor, que si hay alguien aquí que ha identificado en su familia maldiciones de deudas, de divorcios, de vicios, Señor, sea quebrado en tu nombre. Señor, y ayúdanos a llenarnos de tu presencia. No queremos que ningún espíritu contrario a tu palabra, Señor, quiera volver a nuestros cuerpos y lo halle vacío. Que lo halle lleno de tu presencia. Que lo halle lleno de tu presencia, Espíritu Santo. Lleno de tu presencia. Llenos de ti, Señor. Llenos de ti. Vale la pena esforzarnos para que nuestros hijos te sirvan. Vale la pena esforzarnos para que nuestros hijos sean bendecidos, Señor. Que tu presencia les alcance, les lleve aún más lejos, Señor, de lo que hemos llegado. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice amén y amén.